Buenas tardes, buenos días, buenas noches familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Lo Estudio con Vos, de las enseñanzas del Dr. David R. Hawkins, de En el Camino a la Liberación, capítulo 3, la apatía y la depresión. Vamos a esperar a que se una Débora, de Calma Salud Consciente, ahí está. Ya te mando la solicitud a ver qué tal. No tengo solicitud, pero bueno, acá estamos. Bueno, si quieren comentar, si se escucha bien, si... Bueno, muy bien. Acá estamos transmitiendo desde Instagram. Recuerden que, a ver, ahí está, linda la cortina. Perfecto. ¿Me ves? Sí, ¿vos? Perfecto. Bien. Perfecto. Ay, qué bueno, qué suerte. Habemos live. Con todo. Sí, Gracias. los últimos tres, por suerte pude ver, así que genial, me Perfecto. encanta. Excelente. A ver, estamos acomodando acá. Muy bien. Miren quién adquirió el libro físico. Excelente. Qué bien la hermana ahí. Sí, sí. Todo llega cuando nos lo proponemos. Exacto. Obviamente, los tiempos divinos del universo. ¿Nos escucha Así bien es. todo? Sí, espero que a ver si alguien de los que está conectado nos pueden decir si los vemos y nos escuchamos. Y bueno, Yo, yo y creo que nos adentramos a este capítulo 3. bien, bien, perfecto. Ya comienza la lectura. Ya. ¿Querés poner ahí Bueno, abajo el comentario fijado? oh, Lo acá el que comentario estamos leyendo. fijado. Voy a poner acá. Acá. La, Capítulo 3, la apatía y la depresión. la apatía, la depresión. Depresión. Hola, hola a Publicar, todos los que lo están viendo ahora, a los que lo van a ver. ver después. Exacto. Recordemos que, bueno, tanto Débora como yo, luego lo publicamos en YouTube para que lo puedan estudiar con más facilidad. Porque bueno, YouTube sabemos que nos permite el poner pausa, nos permite retroceder, adelantar, en fin, todo eso que a través del live, al ser en vivo, no podemos. Pero bueno, nada. La magia de la tecnología nos da todas las herramientas para llevar a cabo nuestra misión y que no haya excusas para no hacerlo. Ujú, Bueno, exactamente. Cuando tú quieras, voy, 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 dale. voy. Capítulo 3. La apatía y la depresión. La apatía es la creencia no puedo. Es la sensación de que no podemos hacer nada acerca de nuestra situación y nadie puede ayudarnos. Es la desesperanza y la impotencia. Se asocia con los pensamientos como ¿a quién le importa? ¿De qué sirve? Es aburrido. ¿Por qué molestarse? No puedo salir ganando de ningún modo. Es el papel que exhibe Eeyore, el taciturno personaje de Winnie the Pooh, que en los dibujos animados dice, oh, bueno, no haremos nada bien de todas formas. Desaliento, derrota, imposibilidad, dureza extrema, soledad, aislamiento, separación, retirada, sentirse cortado, desolación, depresión, empobrecimiento, frustración, pesimismo, descuido, falta de sentido del humor, vacío, absurdo, o sociedad, desamparo, fracaso, cansancio extremo, desesperación, confusión, olvido, fatalismo, demasiado tarde, demasiada vejez, demasiada juventud, mecanismo, condena, negatividad, tristeza, inutilidad, pérdida de sentido, indiferencia. El propósito biológico de la apatía es pedir ayuda, pero parte de la sensación de que no es posible. Gran parte de la población mundial funciona en el nivel de la apatía.
no tienen ninguna esperanza de ser capaces de satisfacer sus necesidades básicas ni de que llegue la ayuda de cualquier otra parte. La personalidad media suele ser apática en algunas áreas y solo de vez en cuando se enfrenta abiertamente a la apatía como situación vital generalizada. La apatía indica una falta de energía vital y proximidad a la muerte. Esto se observó durante el bombardeo en Londres en la Segunda Guerra Mundial. Los niños fueron trasladados a guarderías remotas en zonas seguras de Inglaterra, donde se atendían convenientemente sus necesidades básicas, nutricionales y médicas. Sin embargo, desarrollaron apatía, perdieron el apetito y la tasa de mortalidad era alta. Se descubrió que la apatía era el resultado de la falta de cariño y de cercanía emocional de la figura materna. Se trataba de un estado emocional no físico. Sin amor y afecto, perdían la voluntad de vivir. En nuestro país, vemos áreas económicamente deprimidas donde la población se vuelve apática. Cuando las personas de estas zonas aparecen en las noticias de la televisión, a menudo lo hacen con comentarios tales como: cuando el cheque de la asistencia social se agote, supongo que pasaremos hambre. No hay esperanza para nosotros. Los sentimientos de apatía en relación con la técnica de dejar ir pueden aparecer como resistencias que toman la forma de actitudes y pensamientos como: de todos modos, no va a funcionar. ¿Cuál es la diferencia? Aún no estoy preparado para esto. No puedo sentirlo. Estoy demasiado ocupado. Estoy cansado de dejar ir. Estoy demasiado abrumado. Me olvidé. Estoy demasiado desesperado. Estoy demasiado dormido. La manera de salir de la apatía es recordarnos a nosotros mismos la intención de conseguir ser más libres para ser más eficaces y felices, y abandonar la resistencia a la técnica. Quiero comentar, que no lo dijimos antes, que luego de esta lectura vamos a hacer un live consiguiente, desarrollando los conceptos básicos. Ahora vamos a hacer la lectura y luego los conceptos básicos. ¿Seguís tú, hermanita? Sí, claro. Gracias. Título: No puedo, frente a no quiero. Otra manera de superar la apatía es ver la compensación que recibimos por no abandonar la actitud apática. Esta compensación puede tomar la forma de excusas encubiertas que ocultan miedo. Como en realidad somos seres muy capaces, la mayoría de los no puedo son en realidad no quiero. Tras los no puedo o los no quiero con frecuencia hay un proceso cuando noción ascendemos en la escala de la apatía al miedo. El miedo es un estado de energía superior a la apatía. Al menos empieza a motivarnos a actuar, y en esa acción podemos volver a entregar el miedo y pasar a la ira, el orgullo o el coraje, todos ellos estados superiores a la apatía. Tomemos un típico problema humano y veamos cómo funciona el mecanismo de entrega para liberarse de esta inhibición. Una de las inhibiciones más comunes es la de hablar en público. Al nivel de la apatía, en esta área decimos: oh, no puedo hablar en público, es demasiado agobiante. De todas formas, nadie querrá escucharme. No tengo nada que decir. Si recordamos nuestra intención, veremos que la apatía encubre la idea de hablar en público. No hay ninguna esperanza. Esto aporta cierta claridad. No es que simplemente nos da mucho miedo. En la medida que sentimos y soltamos ese miedo, nos damos cuenta que vamos a hacer las mismas cosas que tememos. Ahora, al observar el deseo que está bloqueado por el miedo y tal vez agravado por algún sufrimiento por las unidades en el pasado, surge la ira. Hemos pasado de la apatía al dolor y después al deseo hasta llegar a la ira. En la ira hay mucha más energía de acción. La ira a menudo toma la forma de resentimiento como el derivado de hacer aceptado hablar en público y sentirnos obligados a hacerlo. También sentimos ira por nuestro miedo, que ha bloqueado nuestros logros en el pasado, y esta ira conduce a la decisión de hacer algo al respecto. Esta decisión
podría tomar la forma de un curso de oratoria. Al escribirnos en un curso de oratoria, ascendemos la energía del orgullo, en la que, por fin, cogemos el toro por los cuernos y algo al respecto. De camino al curso de oratoria de nuevo, surgirán más miedos. En la medida en que sean constantemente reconocidos y entregados, nos daremos cuenta de que al menos tenemos el coraje necesario para hacer frente a nuestros miedos y tomar medidas para superarlo. El nivel del coraje tiene muchísima energía. Esta toma la forma de soltar el miedo residual, la ira y el deseo, de modo que en medio de la clase de oratoria, de repente experimentamos aceptación. Con la aceptación estamos libres de resistencias que antes habían tomado la forma de miedo, apatía e ira. Empezamos a experimentar placer. La aceptación conlleva confianza. Puedo hacerlo. En el nivel de la aceptación somos más conscientes de los demás, de modo que en la clase de oratoria nos damos cuenta del dolor, el sufrimiento y la incomodidad de otros miembros de la clase y empezamos a preocuparnos por ellos. La aparición de esta compasión hacia los demás va acompañada de una pérdida de autoconciencia. Con la abnegación vienen momentos de paz. En el camino de casa a la clase experimentamos satisfacción, la sensación de que hemos crecido, de que hemos compartido con los demás. En la experiencia de compartir, nos hemos olvidado de nosotros mismos y nos de otros. Todo placer y el descubrimiento de nuestra compasión, un sentimiento de conexión con los demás y de compasión por su sufrimiento. El pleno desarrollo de esta progresión nos permite compartir con los demás que tuvimos miedo de hablar en público, los pasos que dimos para superarlo, el éxito conseguido, de nuestra autoestima y los cambios en nuestras relaciones. Esta progresión es la base de gran parte del poder de los grupos de autoayuda, el intercambio de experiencias de los niveles más emocional por los más altos. Hemos superado y gestionado lo que al principio parecía formidable y abrumador, con el consiguiente aumento de la vitalidad y el bienestar. Este incremento de la autoestima se convierte posteriormente en otras áreas de la vida y la mayor confianza produce una mayor abundancia material y destreza profesional. En este nivel el amor toma la forma de compartir y animar a los demás. Nuestras actividades son constructivas en lugar de destructivas. Entonces, irradiamos energía positiva y atractiva para los otros, lo que da como resultado una constante retroalimentación positiva. Una vez que hemos experimentado esta progresión en la escala de las emociones en un ámbito particular, empezamos a darnos cuenta de que puede llegar a otras áreas de nuestra vida que habían quedado delimitadas. Detrás de todos los no puedo hay simplemente un no quiero. Los no quiero significan tengo miedo a, o me da vergüenza, o tengo demasiado intentarlo por temor a fallar. Detrás de todo ello hay ira hacia nosotros mismos y las circunstancias generadas por el orgullo. Reconocer y soltar estos sentimientos nos lleva al coraje y desde ahí finalmente a la aceptación y la tranquilidad interior, al menos en lo que se refiere al área de la vida que hemos superado. La apatía y la depresión son el precio que pagamos por habernos conformado con nuestra pequeñez. Es lo que nos pasa por haber jugado a ser víctimas y permitirnos ser programados. Es el precio de haber confiado en la negatividad. Es el resultado de resistirnos a la parte de nosotros mismos que es cariñosa, valiente y grande. Es el resultado de dejarnos invalidar por nosotros mismos o por los demás. Es la consecuencia de mantenernos en un contexto negativo. En realidad, es solo una definición de nosotros mismos los que, sin saberlo,
permite que esto ocurra. La salida es volvernos más conscientes. ¿Qué significa volvernos más conscientes? Para empezar, buscar la verdad por nosotros mismos, en lugar de permitirnos ser programados ciegamente, ya sea desde fuera o por una voz interior que trata de menguarnos e invalidarnos, centrándose en todo lo que está debilitado e indefenso. Para salir de eso, responsabilizarnos de haber aceptado la negatividad y de haber estado dispuestos a creer en ella. La manera de salir de esto es empezar a cuestionarlo todo. Hay muchos modelos de la mente. Uno de los más recientes es el ordenador. Podemos ver los conceptos mentales, pensamientos y sistemas de creencias como programas. Debido a que son programas, pueden ser cuestionados, cancelados o invertidos. Los programas positivos pueden reemplazar a los negativos si así lo elegimos. Nuestra pequeñez está muy dispuesta a aceptar la programación negativa. Si nos fijamos en el origen de nuestros pensamientos, dejaremos a un lado la vanidad de etiquetarlos como nuestros y por lo tanto sacrosantos. Aprendemos a verlos objetivamente. Descubriremos que a menudo tienen sus orígenes en la primera infancia y en la educación que nos dieron nuestros padres, familiares, maestros, así como en la poca información que recopilamos de los compañeros de juego, los periódicos, las películas, la televisión, la radio, la iglesia, las novelas y los estímulos recibidos por nuestros sentidos. Todo esto continuó sin darnos cuenta, sin haber ejercido ninguna elección consciente. No solo eso, sino que por nuestra no solo por eso, sino por nuestra inconsciencia, ignorancia, inocencia e ingenuidad, y por la propia naturaleza de la mente, terminamos con una combinación de toda la basura negativa que predomina en el mundo. Además, llegamos a la conclusión de que se aplica a nosotros personalmente. A medida que nos volvemos más conscientes, descubrimos que tenemos elección. Podemos dejar de dar autoridad a todos los pensamientos de la mente, cuestionarlos y averiguar si realmente hay algo de verdad en ellos. El estado emocional de la apatía se asocia con la creencia "no puedo". A la mente no le gusta oírlo, pero en realidad la mayoría de los "no puedo" son "no quiero". La razón por que la mente no quiere oír esto, que es lo que no puedo, encubren otros sentimientos que pueden llevarse a la conciencia planteándose la pregunta: ¿es verdad que no quiero y que no puedo? Si acepto que no quiero, ¿qué situación provocará esto y cómo me sentiré? A modo de ejemplo, digamos que tenemos un sistema de creencias que no nos permite bailar. Pensemos, es posible que esto encubra algo. Tal vez lo cierto es que no quiero hacerlo. La forma de descubrir nuestros sentimientos es imaginarnos en el proceso de aprender a bailar. Al hacerlo, empiezan a surgir los sentimientos asociados: vergüenza, orgullo, torpeza, el enorme esfuerzo de aprender una nueva habilidad, con el tiempo y la energía que requiere. Al reemplazar los "no puedo" por "no quiero", descubrimos todos esos sentimientos que seguidamente podemos negar. Vemos que aprender a bailar significa estar dispuesto a soltar el orgullo. Nos fijamos en el coste y nos preguntamos: ¿estoy dispuesto a seguir pagando este precio? ¿Estaría dispuesto a abandonar el miedo a no tener éxito? ¿Podría dejar de resistirme a hacer el esfuerzo requerido? ¿Estaría dispuesto a dejar la vanidad y a permitirme ser un aprendiz torpe? ¿Qué puede dejar mi mezquinidad, mi pequeñez, para pagar las lecciones y darme tiempo? A medida que entregamos los sentimientos asociados, queda claro que la verdadera razón es la falta de voluntad, no la incapacidad. Debemos recordar que somos libres de reconocer y entregar nuestros sentimientos, también de no hacerlo. Nuestros no puedo, encontramos que son en
realidad no quiero, eso no significa que tengamos que dejar los sentimientos negativos que derivan en el no quiero. Son perfectamente libres de negarlos o dejarlos. Somos libres de aferrarnos a la negatividad tanto como queramos. No hay ninguna ley que diga que tengamos que renunciar a ella. Somos agentes libres. Sin embargo, se produce una gran diferencia en nuestro concepto de nosotros mismos al darnos cuenta de que no quiero hacer algo. Es un sentimiento bastante diferente de soy víctima y no puedo. Por ejemplo, si queremos, podemos elegir odiar a alguien, podemos elegir culparlo, podemos elegir culpar a las circunstancias, pero al ser más conscientes y darnos cuenta de que estamos eligiendo libremente, esta actitud nos sitúa en el estado de conciencia más elevada y, por tanto, con mayor poder y dominio que si somos víctimas indefensas de un sentimiento. No se te escucha, Maxi. Perfecto, Ahora sí. gracias. Culpar. Uno de los mayores bloqueos a superar para salir de la depresión y la apatía es la tendencia a culpar. Culpar es todo un tema en sí mismo. Examinarlo puede resultar gratificante. Para empezar, hay una gran recompensa en culpar. Conseguimos ser inocentes, podemos disfrutar de la autocompasión, además de ser mártires, víctimas y los destinatarios de las simpatías. Tal vez la mayor recompensa de culpar es que conseguimos ser víctimas inocentes. El otro es el malo. Vemos este juego constantemente en los medios de comunicación, en interminables representaciones dramatizadas de culpabilidad con multitud de controversias, insultos, persecución a ciertos personajes y demandas. Además de la recompensa emocional, culpar tiene considerables beneficios económicos. Por lo tanto, ser la víctima inocente es un plan tentador, ya que a menudo se recibe una recompensa económica. Hace muchos años hubo un ejemplo de esto en la ciudad de Nueva York, que se hizo famoso. Se produjo un accidente en el transporte público. Las personas salieron por la puerta delantera del vehículo, se reunieron en un pequeño grupo y recopilaron sus nombres y direcciones para gestionar un futuro beneficio económico. Los espectadores rápidamente entendieron la situación y con discreción se subieron a la parte trasera del vehículo para salir por la delantera, como heridos víctimas inocentes. No habían sufrido el accidente, pero iban a recoger el premio. Culpar es la mayor excusa del mundo. Nos permite seguir siendo limitados y pequeños, sin sentirnos culpables. Pero tiene un costo: la pérdida de la libertad. Además, el papel de víctima conlleva percibirse como débil, vulnerable e indefenso, que son los principales componentes de la apatía y la depresión. El primer paso para dejar de culpar es ver que estamos eligiendo culpar. Otras personas en similares circunstancias han perdonado, olvidado y gestionado la misma situación de una manera totalmente diferente. Antes hemos visto el caso de Víctor Frank, que eligió perdonar a los guardias de la prisión nazi y vio un regalo oculto en su experiencia en los campos de concentración. Debido a que otros, como Frank, eligieron no culpar, esta opción también está abierta para nosotros. Hemos de ser honestos y darnos cuenta de que culpamos porque elegimos culpar. Esta es la verdad, por más justificación que queramos hallar en las circunstancias. No es una cuestión de buenos o malos, simplemente se trata de responsabilizarnos de nuestra propia conciencia. Es muy distinto ver que elegimos a creer que tenemos que culpar. En estas circunstancias, la mente suele pensar: bueno, si las otras personas o acontecimientos no tienen la culpa, entonces debo ser yo. Pero culpar a los demás o culparse a uno mismo es innecesario. La atracción de culpar surge en la primera infancia, como un hecho cotidiano en el aula, el patio del recreo o en casa con los hermanos. Culpar es el tema central de los interminables procesos judiciales y demandas característicos de nuestra sociedad. En realidad, culpar no es solo otro acto, no es solo, bueno, en realidad, culpar
es otro de los programas negativos que hemos permitido en nuestra mente porque nunca nos hemos parado a cuestionar. ¿Por qué algo siempre debe ser un fallo de alguien? ¿Por qué introducir el concepto de que hay algo malo en la situación? ¿Por qué debe ser uno de nosotros? ¿Por qué debe ser uno de nosotros el que está equivocado? ¿Ser el malo o el culpable? Lo que en un momento dado parecía una buena idea, pudo no haber salido bien. Eso es todo. Los acontecimientos desafortunados simplemente sucedieron. Para separar la necesidad de culpar, es necesario ver la satisfacción secreta y el placer que obtenemos de la autocompasión, el resentimiento, la ira y las excusas de que nos damos a nosotros mismos y empezar a entregar todas estas pequeñas recompensas. El propósito es pasar de ser una víctima de nosotros, de nuestros sentimientos, a elegirlos. Si nos limitamos a reconocerlos y observarlos, comenzaremos a desarmarlos y a entregar las partes que los componen. Entonces estaremos ejerciendo una elección consciente. Así hacemos un movimiento importante para salir de la ciénaga de la impotencia. Para superar la resistencia y asumir la responsabilidad de nuestros programas y sentimientos negativos, nos conviene ver que provienen de un pequeño aspecto de nosotros mismos. La naturaleza de esta parte más pequeña de nosotros mismos es pensar negativamente, por lo que el inconsciente tiende a aceptar fácilmente su limitado punto de vista, pero esa no es la totalidad de nuestro ser. Más allá del pequeño ser, está nuestro ser, en mayúscula. Es posible que no seamos conscientes de nuestra grandeza interior. Es posible que no estemos experimentándola, pero está ahí. Si nos desprendemos de las resistencias a ella, podremos empezar a experimentarlo. Así, la depresión y la apatía son producto de la voluntad de aferrarse al pequeño ser y a su sistema de creencias, y también de la resistencia a nuestro ser superior, que se compone de todos los opuestos de los sentimientos negativos. La naturaleza del universo es que a todo en él le corresponde su igual y opuesto. Así, el igual y opuesto del electrón es el positrón. Cada fuerza tiene una contrafuerza igual y opuesta. El yin, existe el miedo, pero también el coraje. Existe el odio, pero su opuesto es el amor. Existe la timidez, pero también la valentía. Existe la tacañería, pero también la generosidad. En la psique humana, cada sentimiento tiene su opuesto. La manera de salir de la negatividad es tener la voluntad de reconocer y dejar de lado los sentimientos negativos, y al mismo tiempo tener la voluntad de dejar de resistirse a sus opuestos positivos. La depresión y la apatía son el resultado y el efecto de estar en la polaridad negativa. ¿Cómo se cambia esto en la vida cotidiana? Volvamos al ejemplo de que el cumpleaños de alguien se está acercando rápidamente. Debido a las cosas que han sucedido en el pasado, tenemos resentimiento y no nos sentimos dispuestos a hacer nada. De algún modo, parece imposible salir y comprar un regalo de cumpleaños. Nos molesta tener que gastar dinero. La mente tiene todo tipo de justificaciones. No tengo tiempo para ir de compras. No puedo olvidar lo que significó que ella se fuera. Primero debería pedirme disculpas. En este caso, están operando dos aspectos. Nos aferramos a lo negativo y a la pequeñez en nosotros mismos y nos resistimos a lo positivo y a la grandeza. La manera de salir de la apatía es ver que, en primer lugar, el no puedo es un no quiero. Al analizar los no quiero, vemos que están ahí debido a los sentimientos negativos y a medida que surgen, pueden ser reconocidos y apartados. También es evidente que nos estamos resistiendo a los sentimientos positivos. Debemos observar uno por uno los sentimientos de amor, generosidad y perdón. Podemos sentarnos, imaginar la cualidad y de generosidad y dejar de resistirnos a ella. ¿Hay algo generoso dentro de nosotros? Al principio, podemos no estar dispuestos a aplicarlo a la persona del cumpleaños, pero empezamos a ver la existencia de la generosidad en nuestra conciencia. A medida que dejamos
de resistirnos a la generosidad, nos sentimos generosos. De hecho, disfrutamos dando a los demás en determinadas circunstancias. Recordamos cómo nos sentimos inundados por un sentimiento positivo cuando expresamos gratitud y reconocemos los regalos que otros nos daban. Vemos que realmente hemos estado reprimiendo el deseo de perdonar y a medida que soltamos la resistencia a ser indulgentes, surge la voluntad de abandonar las quejas. Mientras hacemos esto, dejamos de identificarnos con nuestro pequeño ser y tomamos conciencia de que hay algo grande en nosotros. Está siempre ahí, aunque oculto a la vista. Este proceso es aplicable a todas las situaciones negativas. Nos permite cambiar el contexto en que percibimos la situación actual y darle un significado nuevo y diferente. Nos eleva del papel de víctimas impotentes al de seleccionadores conscientes. En el ejemplo que hemos dado, eso no quiere decir que tengamos que salir corriendo y comprar un regalo de cumpleaños. Lo que significa es que ahora somos conscientes de que podemos elegir. Tenemos una mayor libertad de acción y elección. Este es un estado de conciencia muy superior al de la víctima, indefensa, atrapada por un resentimiento pasado. Según una de las leyes de la conciencia, solo estamos sujetos a una creencia o pensamiento negativo si decimos conscientemente que es aplicable a nosotros. Somos libres de elegir no incorporar un sistema de creencias negativo. ¿Cómo funciona esto en la vida cotidiana? Tomemos un ejemplo común. El periódico informa que la tasa de desempleo se encuentra en su máximo histórico. El comentarista de las noticias del telediario afirma: no hay trabajo. En ese momento tenemos la libertad de rechazar o aceptar esa forma de pensamiento negativo. En su lugar, podemos decir: el desempleo no es aplicable para mí. Al negarnos a aceptar la creencia negativa, ya no controla nuestra vida. Según mi experiencia personal, durante los periodos de alto desempleo como el que siguió a la Segunda Guerra Mundial, no tuve ningún problema para conseguir trabajo. De hecho, podía tener 2 o incluso 3 trabajos al mismo tiempo: lavaplatos, camarero, botones, taxista, barman, obrero, jardinero y limpiador de cristales. Esto fue consecuencia de un sistema de creencias que decía: el desempleo es aplicable a los demás, pero no a mí. Y donde hay una voluntad, hay un camino. También hubo una disposición a renunciar al orgullo a cambio de empleo. Otro ejemplo es el de los sistemas de creencias relacionados con las enfermedades epidémicas. Hace unos años, 14 personas relacionadas entre sí fueron observadas de cerca durante una epidemia de gripe. De las 14, 8 contrajeron la gripe, pero 6 no. Lo importante aquí no es que 8 personas contrajeran la gripe, sino que 6 no lo hicieron. En cualquier epidemia hay personas que no se contagian. Hasta en lo peor de una depresión hay gente que se hace rica e incluso millonaria. La idea de la pobreza era contagiosa en aquellos días, pero de alguna manera esa gente no lo incorporó, por lo que no fue aplicable a ella. Para que la negatividad sea aplicable a nuestra vida, primero debemos suscribirla y después darle la energía de nuestra creencia. Si tenemos el poder para manifestar la negatividad en nuestra vida, obviamente nuestra mente también tiene el poder de hacer realidad su contrario. Gracias. Elegir lo positivo. Un efecto sorprendente de la voluntad de soltar la negatividad es el descubrimiento de que existe el polo opuesto de los sentimientos negativos. Hay una realidad interna que podemos llamar nuestra grandeza interior o ser superior. Tiene mucho más poder que la negatividad. A cambio de soltar las recompensas que recibíamos de la posición negativa, nos sorprenden las recompensas derivadas del poder de nuestros sentimientos positivos. Por ejemplo, cuando dejamos de culpar, experimentamos el perdón. Nuestro ser superior, del que podríamos decir que está compuesto por nuestros sentimientos más elevados, tiene capacidades casi ilimitadas. Puede crear oportunidades de empleo,
puede crear situaciones para la sanación de las relaciones. Tiene el poder de crear relaciones cariñosas, oportunidades financieras y la curación física. A medida que dejamos de dar autoridad y energía a los programas negativos derivados de nuestro pensamiento, dejamos de regalar nuestro poder a los demás y empezamos a recuperarlo. Esto se traduce en un aumento de la autoestima, el retorno de la creatividad y la apertura a una visión positiva del futuro que sustituye al temor. Podemos experimentar todo esto con alguien con quien tengamos una relación pobre por habernos aferrado a los resentimientos. Podemos decirnos que solo será un experimento. El propósito es estrictamente a aprender, es decir, queremos familiarizarnos con las leyes de la conciencia y observar los fenómenos que se producen. Reconocemos las recompensas que hemos estado recibiendo de nuestros sentimientos negativos. Entregamos cada una de ellas y al mismo tiempo dejamos de resistirnos a aquello que nosotros en nosotros que está dispuesto a sanar la relación. En este punto, no es necesario tener ningún contacto personal con la otra persona. Estamos haciendo este experimento por nuestro propio bien, no por ella. Al buscar en nosotros mismos, nos preguntamos, ¿qué encubre la ira? Probablemente en el fondo de esa ira encontramos miedo, y junto al miedo también encontramos celos, competitividad y todos los pequeños componentes del complejo sentimiento que ha bloqueado la relación. Al dejar ir lo negativo y simultáneamente dejar de resistirnos a lo positivo, se produce un cambio en las energías internas, acompañado por un cambio sutil en la autoestima. Lo único que se necesita es soltar la resistencia, estar dispuestos a algo positivo que suceda en la relación. A continuación, podemos sentarnos y ver qué ocurre. En este experimento no estamos interesados en si la otra persona lo consigue, sino solo en que nosotros consigamos en mover nuestra propia posición en el asunto. Luego, simplemente, observamos lo que sucede. Por lo general, sobreviene una experiencia muy gratificante que tendrá diferentes formas dependiendo de las circunstancias. Otra causa de la apatía es el residuo de una experiencia traumática y abrumadora que vivimos anteriormente y no hemos sabido resolver. La mente se proyecta en el futuro con la esperanza de que se repita el pasado. Cuando descubrimos esta dinámica inconsciente, podemos optar por revisar lo complejo de la emoción, desarmarla en las partes que la componen, abandonar los aspectos negativos y dejar de resistirnos a los positivos. Al hacer esto, nuestra perspectiva de futuro cambia. Podemos perdonarnos a nosotros mismos que, en un momento anterior de emoción abrumadora, no hayamos sabido gestionar la situación. Entonces, una gran cantidad de residuos nos dejó emocionalmente incapacitados. Pero como en la mente inconsciente no existe el tiempo, podemos elegir cualquier momento presente para sanar el pasado. A medida que avancemos en nuestra curación emocional y por nuestro propio bien, este suceso pasado comenzará a adquirir un significado diferente. Nuestro ser superior crea un nuevo contexto. Podemos ver el regalo oculto. Podemos reconocer con gratitud esta situación que nos dio una oportunidad para aprender, crecer y adquirir sabiduría. Una de las áreas más habituales en las que vemos este agobio emocional es después de un divorcio. A menudo lo sigue la amargura y uno se siente que su capacidad de crear una nueva relación amorosa se ha deteriorado. La falta de voluntad para dejar de culpar sigue afectando a las emociones y puede durar años o incluso toda la vida. Cuando nos topamos con la amargura, descubrimos que es un área sin cicatrizar en la propia estructura emocional y el esfuerzo que pongamos en su curación traerá enormes recompensas. En cualquier situación en que haya sufrimiento, tenemos que preguntarnos, ¿cuánto tiempo voy a estar dispuesto a pagar el precio? ¿Cuáles serán las propensiones kármicas originales? ¿Cuánta
culpabilidad es suficiente. ¿Cuándo voy a ponerle fin a esto? ¿Cuánto tiempo aguantaré? ¿Cuánto quiero hacer pagar a la otra persona por sus errores reales o imaginarios? ¿Cuánta culpa es suficiente? ¿Cuánto autocastigo es suficiente? ¿Cuándo soltaré el secreto placer de autocastigo? ¿Cuándo terminarán los reproches? Si realmente lo examinamos, siempre encontramos que nos hemos estado castigando por ignorancia, ingenuidad, inocencia y falta de educación interna. Podemos preguntarnos, ¿cuándo me formaron en las técnicas de autosanación emocional? ¿Me impartieron un curso sobre la conciencia en la escuela? ¿Alguien me dijo alguna vez que era libre de elegir lo que pasa en mi mente? ¿Alguna vez me enseñaron que podía rechazar toda la programación negativa? ¿Alguien me habló de las leyes de la conciencia? Si nadie lo hizo, ¿por qué me muelo a palos por tener creencias inocentes sobre ciertas cosas? ¿Por qué no he dejado de molerme a palos hasta este momento? Todos hacemos lo que creemos que es mejor en el momento. Lo que podemos decir acerca de nuestras acciones pasadas y la de los demás es: parecía una buena idea en ese momento. Todos hemos sido programados involuntariamente mientras nuestra conciencia estaba desactivada. Por confusión, ignorancia e inseguridad adquirimos programas negativos y seguidamente los ejecutamos. Pero ahora podemos elegir dejarlos. Podemos elegir una dirección diferente. Podemos elegir estar más sensibles, ser más conscientes, más responsables, discernir mejor. Podemos negarnos a estar ahí, con cintas de cassette vírgenes que graban cada programa en el mundo que le da. El mundo está más que dispuesto a explotar nuestra ingenuidad y a jugar con nuestra pequeñez, con todas sus vanidades y temores. Cuando nos demos cuenta de que fuimos manipulados, explotados y engañados, llegará la ira. Estate preparado para recibirla. Permítete estar enfadado. Es mejor estar enfadado por un tiempo que apático. Con la ira tenemos una gran cantidad de energía. Podemos hacer algo al respecto, pasar a la acción, cambiar de opinión, reorientar la dirección. Entonces es fácil dar el salto de la ira al coraje. En el nivel del coraje podemos ver, examinar y observar cómo sucede todo. Empezamos a ver que con nuestra pequeñez compramos gato por liebre. En esta investigación tropezaremos con nuestra inocencia interior. Cuando la redescubramos, podremos desprendernos de una gran cantidad de culpa. Cuando la culpa se vaya, se llevará consigo la necesidad del autocastigo, y eso nos elevará de la apatía y la depresión. Podemos optar por revalorarnos a nosotros mismos, nuestras cosas buenas, y podemos ver que los demás fueron programados igual que nosotros. Ellos también hicieron lo que pensaban que era mejor en cada momento. Ya no tenemos que culpar nunca más. Podemos renunciar a todo el juego de culpar, porque ha quedado obsoleto y es ineficaz. Muy bien, hermana, gracias. Bueno, la compañía de la que nos rodeamos. Otra técnica que podemos valorar para superar la apatía, la depresión y las situaciones en las que somos dirigidos predominantemente por el pensamiento no puedo, consiste en elegir estar con personas que hayan resuelto el problema con el que luchamos. Este es uno de los grandes valores de los grupos de autoayuda. Cuando nos hallamos en un estado negativo, entregamos gran cantidad de la energía de forma... Cuando nos hallamos en un estado negativo, entregamos gran parte de la energía de las formas de pensamiento negativa y las formas de pensamiento... bueno, vamos de vuelta. Cuando nos hallamos en un estado negativo, entregamos gran cantidad de energía en las formas de pensamiento negativas y las formas positivas son débiles. Los que están en una
vibración más alta están libres de la energía de sus pensamientos negativos y han potenciado las formas de pensamiento positivo. El simple hecho de estar en su presencia es beneficioso. En algunos grupos de autoayuda a esto se lo llama pasar el rato con los triunfadores. El beneficio aquí es pasar el nivel psíquico de la conciencia. Se produce una transferencia de energía positiva y un grupos de autoayuda lo llaman conseguirlo por osmosis. No es necesario saber cómo sucede, sino simplemente que sucede. Es común presenciar este fenómeno. Por ejemplo, en nuestra sociedad, la mayoría de la gente ha sido formada para ser lógica y tener la orientación propia del hemisferio izquierdo. Como siempre, algunas personas están orientadas desde su nacimiento hacia el cerebro derecho. Se caracterizan por su mayor intuición y creatividad, por la comunicación telepática y por su conciencia de las formas de pensamiento y las vibraciones energéticas. Con frecuencia pueden ver el campo de bioenergía que rodea el cuerpo humano llamado aura. Cuando se está en presencia de personas con esta capacidad, se vuelve posible compartirla. Incluso le ocurrió a un científico escéptico, lógico, inclinado al hemisferio izquierdo masculino, que se encontraba en compañía de personas con la capacidad de ver el aura. Al seguir sus instrucciones para verla, sorprendentemente pudo ver un campo de luz alrededor de las cabezas de la gente. En particular, pudo ver la de un hombre. Parecía como un ectoplasma, en su mayor parte sobre la oreja izquierda. Sin embargo, en el lado derecho de la cabeza prácticamente no se veía nada. Para saber si este fenómeno era real o producto de la imaginación, pidió que lo mirara otra persona cercana y experta en ver auras. Ella también vio un aura muy ancha en un lado y prácticamente inexistente en el otro. Solo era capaz de ver el aura cuando estaba en presencia de personas con esa capacidad. Al salir de la situación de aprendizaje con personas que podían ver el aura, la capacidad desaparecía. Durante los años siguientes, cuando estaba en compañía de los amigos que podían ver el aura, la capacidad volvía. En una ocasión, en una clínica, en presencia de una psicóloga dedicada al diagnóstico psíquico por medio de la observación de las auras y sus cambios de color, de repente, no solo pudo ver el aura, sino también sus colores brillantes y observar sus cambios en respuesta a las emociones fluctuantes. Con solo hablar con ella, esa capacidad estaba disponible. Es como si, al estar próximo al aura de personas con ciertas capacidades, se produjera una cierta transferencia de la capacidad. En pocas palabras, estamos positiva o negativamente influenciados por las compañías que frecuentamos. Es poco probable que vayamos a superar la inhibición si elegimos estar en compañía de otras personas que tienen nuestros mismos problemas. Este fenómeno se hizo evidente en una mujer divorciada que vino a mi consulta. Quería saber si debía ir a psicoterapia. Se quejaba de una úlcera recurrente y de migrañas. Me habló de la gran amargura que sentía con respecto a su traumático divorcio y dijo que se había unido a un grupo de concienciación feminista, compuesto de casi totalmente por mujeres divorciadas y amargadas, enfadadas y llenas de odio hacia los hombres. Como grupo estaban obteniendo una gran recompensa por su negatividad. En realidad, tenían vidas tristes y más bien patéticas mientras luchaban por recuperar su autoestima, comportándose de manera extrema y sufrían un marcado desequilibrio emocional. Después de escuchar su historia e investigar las circunstancias de su vida, le sugerí que en lugar de psicoterapia, siguiera una simple recomendación durante un periodo de 3 meses. Si no funcionaba, entonces podría reevaluar la necesidad de la psicoterapia. La recomendación se limitaba simplemente a suspender su asociación con el grupo y con sus amigas amargadas y divorciadas, y en su lugar buscar la compañía de personas que hubieran logrado establecer otras relaciones a pesar de divorcios anteriores. Al principio se resistió,
y dijo que ella no tenía nada en común con los miembros del grupo. Luego reconoció dos hechos básicos. Primero, fomentar las relaciones con personas positivas ahorra mucha energía. Y en segundo lugar, según una de las leyes de la conciencia, lo semejante atrae lo semejante. La amargura atrae amargura, mientras que el amor atrae el amor. Se preguntó a sí mismo, ¿a qué me ha llevado mi amargura? ¿He conseguido algo positivo y útil? Con el tiempo, dejó de frecuentar al grupo y comenzó a buscar la relación con personas más sanas y equilibradas. En compañía de gente más feliz, tomó conciencia de toda la negatividad que albergaba dentro de sí. Empezó a darse cuenta de que mantenía la negatividad conscientemente, elegía hacerlo y vio el coste de ello. Su vida social cambió, se volvió más sonriente y feliz. Sus migrañas desaparecieron. Con el tiempo, volvió a enamorarse y bromeaba diciendo que enamorarse era la mejor cura para la úlcera. Si nos encontramos en un estado de apatía, podemos descubrir los programas subyacentes preguntándonos qué estamos tratando de probar. ¿Intentamos demostrar que la vida está podrida? ¿Que este es un mundo sin esperanza? ¿Que no fue culpa nuestra? ¿Que no se puede encontrar el amor? ¿Que la felicidad es posible? ¿Que tratamos de justificar? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por tener razón? ¿Cuánto dispuestos estamos a pagar por tener razón? Al reconocer y dejar de lado los sentimientos que surgen en respuesta a estas preguntas, comienzan a aparecer las respuestas. Fin del capítulo 3, familia. Qué bueno. Muy buen ejemplo, sí. Me encantó. Sí. Bueno, ahora vamos a otro slide, en continuación de este. Bueno, separando los conceptos básicos de lo que sería este capítulo. Así que bueno, espérenos allí que en breve volvemos. Gracias, nos vamos y volvemos. Después. Bye bye.